Continuamos entonces si no hay preguntas. Vamos ahora con la última parte de la clase. Luego tomamos un tiempo para consultas y cualquier otro tipo de contenidos que haga falta. Vean que vamos a referirnos en cuanto a esto a lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de los beneficios en cuanto a rendimiento que nos brinda el uso de las diferentes rutinas que hemos estudiado, las cuales son las funciones personalizadas, los desencadenadores y los procedimientos almacenados. Vamos a pedirle aquí al señor Beltrán, por favor, que lea esta pantalla. Listo, profesor. En resumen, las rutinas SQL son excelentes para acelerar ciertas operaciones de base de datos. En la práctica, solo habría que tener en cuenta que a nivel de arquitectura convendría dejar la lógica en la capa. A nivel arquitectura convendría dejar toda la lógica en la capa empresarial de la aplicación y emplear las rutinas de forma específica para mejorar el rendimiento cuando la evaluación comparativa indique que está garantizado. Entonces fíjense que aquí está algo que les había dicho ahorita, que lo más conveniente por lo general es que la lógica esté separada de lo que es los datos. Únicamente se podría considerar el hacer esta fusión cuando luego de una evaluación detallada se corrobore que el rendimiento es considerable su aumento al hacerlo de esta manera. Tenemos por aquí una segunda lectura. Estas son... Profesor, una consulta. Dígame. Cuando dice convendría dejar toda la lógica en la capa empresarial, ¿se refiere al código? No, se refiere No, ustedes saben que ustedes cuando van a manejar una base de datos, ustedes generalmente lo hacen a través de un software. Entonces, y no directamente a través de lo que es la base de datos. Eso es lo que está diciendo allí, que todo lo que es la lógica de la lógica de la empresa, las diferentes aplicaciones, deberían encargarse el software del sistema de hacer eso, y que nuestra base de datos se dedique es a la gestión de los datos como tal, no a lo que es ¿cómo se llama? No a lo que es la lógica del funcionamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque podemos sobrecargarla y generar a final de cuentas más problemas que beneficios. Porque imagínate que que dentro de nuestra base de datos tengamos un montón de disparadores, funciones personalizadas y de procedimientos almacenados, y que al final de cuentas lo que haga nuestro software es llamados a estos elementos. Estamos quitándole en sí la función al software que tenía que cumplir, y estamos sobrecargando a la base de datos de trabajo que no le corresponde realmente. A eso a lo que se refiere esa afirmación. ¿Contestada la pregunta? Claro, o sea, le da más celeridad al proceso de datos. Sí, que la base de datos se encargue de manejar los datos, y que los procesos de la empresa, es decir, las funciones como por ejemplo compras, ventas, etcétera, sean separadas de la base de datos, y haya alguna aplicación, algún software, algún programa específico que se encargue de dicha gestión para no sobrecargar la base de datos. Recuerden que las bases de datos inclusive tienen ciertos límites de peso dependiendo del manejador con el que estemos trabajando. Actualmente la base de datos MySQL tiene un límite de entre 2 y 30 megas dependiendo de la versión. Entonces, si nos
ponemos a colocar toda la lógica del programa dentro de la base de datos como procedimientos almacenados, nos vamos a acabar con ese límite y no vamos a tener la capacidad para poder ingresar nuestros datos. Está bien, gracias, profesor. Entonces, hay ciertas situaciones en las que es preferible evitar recurrir a lo que son rutinas SQL. La primera es cuando se consideran como el único mecanismo de defensa contra la inyección de datos en SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos que a través de estas rutinas se nos están filtrando los hackers a nuestro sistema, lo mejor es eliminarlas y dejar el manejo en manos de lo que es el sistema que hemos implementado para ello, es decir, el programa de la empresa. Si se pretende extender su uso más allá de la recopilación de datos hasta entrar en el territorio de la lógica compleja, en estos casos no es aconsejable, que es lo mismo que está en la definición, usar las rutinas SQL, ya que es algo que debe evitarse porque podría ser considerado como lógica de negocios y por lo tanto tendría que alojarse en otro lugar, es decir, en el software del sistema. Cuando las bases de datos son el único lugar que contiene los procesos de la tienda, puesto que estos deberían tratarse del mismo modo que se trata el código fuente en lenguaje C o en Java, no de la manera en que trabajan las bases de datos. Es decir, debemos siempre procurar separar la lógica de programación de lo que son nuestras bases de datos para evitarnos los diferentes riesgos y problemas que esto nos podría conllevar. Vamos, para completar lo que es el contenido, a algunas ideas que resumen lo que se ha explicado en el día de hoy. Vamos a pedirle a Carpio, por favor, que lea esta pantalla. Carpio García Lucero. Pampa tiene unas ganas de leerle a Pampa. A ver, un ratito, profesor. A ver. Los sistemas de base de datos se diseñan para almacenar grandes cantidades de información para su posterior aprovechamiento. La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de datos como la provisión de mecanismos para la generación y manipulación de la información. Tiene bastante ruido de fondo, pero lee muy bien. Por eso es que yo sé que está subiendo la voz. Bueno, aquí lo que dice es que, como pueden ver, la finalidad del sistema de base de datos es simplemente manipular datos, no manipular lógica. Y que cuando estamos gestionando o cuando estamos diseñando nuestras bases de datos, debemos definir tanto lo que es su estructura como los mecanismos necesarios para su manipulación. Es decir, las rutinas que puedan sernos de utilidad para poder operar esos datos, sin salirnos nunca de los límites que ya hemos establecido. Profesor Carpio escribió de Sí, que yo estoy tiene leyendo. problemas con el micrófono. Sí, ya yo leí, ya no la voy a molestar por hoy. Vamos a dejarlo la dejamos para la próxima clase, a ver si ya ha solucionado. Yo sé que usted la defiende mucho, no se preocupe. Desde que los conozco usted la está defendiendo. Bueno, para eso están los amigos, yo sé. Vamos a ver aquí, vamos a pedirle después de Carpio quién viene en la lista. Chávez. ¿Estará por allí despierto Chávez? Sí, por favor, lea lo que está en pantalla. De allí surge la necesidad de la utilización de herramientas que nos permiten realizar una eficiente manipulación de las bases de datos, destacándose el uso de rutinas personalizadas
funciones SP y desencadenadores, los cuales permiten potenciar las capacidades de búsqueda y mejorar el rendimiento de la base de datos, evidenciándose ampliamente la importancia de su utilización. Entonces, SP quiere decir procedimientos almacenados. Esa es la abreviatura en inglés. Disculpen aquí que no la escribí completa, se me pasó. Entonces, vean que estamos diciendo que estas herramientas, estas rutinas, nos permiten mejorar la eficiencia de nuestra base de datos siempre y cuando sean bien utilizadas, potenciando las capacidades de búsqueda y mejorando su rendimiento. Esto es lo que hace importante su correcta utilización. Aquí tenemos algunas de las ventajas del uso de estas rutinas. Fíjense que en primer lugar tenemos lo que es la reutilización del código. Esto nos permite la optimización de la base de datos. Recuerden que como se les... no, creo que a ustedes no les tocó esa clase todavía. Cuando hablamos de métricas, creo que ustedes no han llegado a métricas. Bueno, de todas maneras, desde el punto de vista de lo que son las métricas, vean que anteriormente la métrica utilizada para el desarrollo de software era la cantidad de líneas de código. Esa métrica actualmente no es del todo válida. ¿Por qué? Porque recuerden que hay formas de optimizar el código, de presentar mayores prestaciones con menos líneas de código. Anteriormente se escribía el código y mientras más líneas tuviera mejor. Actualmente la tendencia es que los códigos sean más cortos, que reutilicen en lo posible los diferentes elementos, etcétera. Y esa es una de las cosas que se pueden realizar dentro de la base de datos a través del uso de rutinas SQL. En segundo lugar, tenemos la mayor seguridad. El uso de rutinas nos puede llevar a un aumento de la seguridad, especialmente cuando estamos hablando de lo que son los procedimientos almacenados, que nos permiten otorgar permisos temporales ilimitados para la realización de ciertas tareas a usuarios que en otro caso tendríamos que darle permisos tipo administrador de bases de datos. Otra cosa más por allí es que reduce el tráfico de red, ya que en lugar de hacer el envío de toda la rutina, solamente se envía la cabecera, el llamado, la función call y los parámetros, para luego recibir como respuesta nuevamente una cabecera y unos parámetros de valores, lo cual hace que la cantidad de tráfico en la red, se vea reducida, mejorando con esto también lo que es el rendimiento de la base de datos. El mantenimiento es más sencillo cuando trabajamos con rutinas, ya que por su mismo carácter modular, en caso de una falla, son más independientes y más fácil de detectar las diferentes fallas y corregirlas. Entonces vean que tenemos muchísimas ventajas del uso de rutinas en lo que es nuestras bases de datos. Vamos entonces con el siguiente elemento. Los procedimientos almacenados. Vamos a pedirle aquí, ya leyó Chávez, Guevara Montes. Guevara Montes no está despierto. Hualpacuna. ¿Quién abrió el micrófono? Sí, Por favor, profesor. Hualpacuna, lea esa pantalla. Los procedimientos almacenados y desencadenadores son internos de la base de datos, favoreciendo la seguridad de la misma, al no requerir del uso de las aplicaciones externas para
su ejecución, mientras que las funciones, además de ser internas, pueden también crearse en formas externas, compilándose junto con la base de datos, ofreciendo un aumento de la potencia y de las posibilidades de trabajo sumamente interesante. Entonces vean que aquí nos dice que los procedimientos almacenados y los desencadenadores forman parte directa de la base de datos. Son de tipo interno, pero que las funciones pueden ser de tipo externa y compilarse posteriormente o añadirse posteriormente a la base de datos. ¿Quién me queda aquí después de Walpacuna? No, Pampa ya he leído bastante. Picoy. Hola, ¿me logra escuchar? Buenas noches. Sí, se le escucha muy bien, por favor, léame esa pantalla. El uso adecuado de rutinas SQL permitirá a la optimización de las consultas, siendo recomendable analizar cuidadosamente cada situación antes de aplicarlas. Esto es algo que solo se va desarrollando con el estudio y la experiencia. Con algo de esfuerzo y mucha práctica, podemos llegar a crear cualquier rutina que consideremos necesaria para mejorar el rendimiento de nuestras consultas. Para ello, necesitamos antes profundizar nuestros conocimientos tanto de SQL como de la situación específica a resolver. Muy bien, lee muy bien, lo felicito. Entonces, como pueden ver, aquí lo que nos está diciendo es que a pesar de que las rutinas pueden ayudarnos a optimizar bastante nuestras consultas, nuestra base de datos, nosotros también debemos poner de nuestra parte, porque si no dominamos correctamente el lenguaje SQL y no conocemos adecuadamente el problema que necesitamos resolver, no vamos a ser capaces de aprovecharlas tal como querríamos o necesitaríamos. Con esto llegamos a lo que es el final de nuestro contenido. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna consulta respecto a lo que se habló hoy en clases? ¿O entendieron todo? ¿O cómo se llama? ¿O no entendieron nada? Una de dos. Porque cuando se quedan callados, bueno, vamos a hacer algo. Dígame. Profesor, una explicación breve de disparador, por favor. Del disparador. Sí. Vea lo siguiente. Eso lo habíamos hablado ya antes, pero está bien. Aquí cuadra bien porque tenemos todavía suficiente tiempo. Nosotros tenemos nuestra sentencia disparador asociada a una de las tablas de nuestra base de datos. Supongamos, por ejemplo, a la tabla estudiante. Esta sentencia está programada de alguna manera. Por ejemplo, que vamos a imaginar que sea un before insert. Entonces, esta sentencia que está aquí, INS, ya, que esto me cuesta escribir por aquí. Aquí está, esto está vinculado con esta tabla específica. Es decir, es un before insert para la tabla estudiante. En el momento que cualquier persona comienza a manipular esa tabla, ella se puede activar. En el momento que aparece que la persona activa una sentencia que contenga un insert, el código que nosotros hayamos colocado dentro de nuestro disparador se activa y ejecuta las sentencias que él contiene.
Supongamos que en ese caso, por ejemplo, puede ser que él guarde una variable contabilizando a esa persona ese intento de agregar datos que estamos colocando. Puede ser que aparte de contabilizar cuántos intentos van, registre su ID, registre la fecha y registre la hora. Vean que estoy colocando nada más fecha y hora porque estamos con un before. Aquí no se sabe si realmente el intento va a ser exitoso o no, pero por lo menos se está guardando la información de que se está haciendo un intento. Esto normalmente es usado para lo que es la construcción de nuestra bitácora. Al activarse ella, registra los datos correspondientes en la bitácora para poder hacer el seguimiento de las operaciones que se están realizando sobre esa tabla. Entonces cae en una tabla donde está la bitácora, el registro de todos los eventos que se vayan ejecutando. En este caso, vean que inclusive todo este procedimiento sucede de manera transparente para el usuario. Él ni siquiera se necesita dar cuenta de que está siendo registrado lo que él está haciendo en la bitácora. Esto puede ser una de las utilizaciones de un disparador. Otra forma de usarlo: podríamos colocar en este caso como un segundo caso para un disparador el hecho de que cuando se produzca la instrucción before insert, cuando se cumplan estas dos condiciones o estas dos situaciones antes de ingresar, él primeramente verifique, por ejemplo, que el dato no exista, es decir, busque en la misma tabla que estamos trabajando que el dato no esté repetido. Si el dato está repetido, la misma instrucción before insert nos manda a hacer una serie de instrucciones ya predefinidas por el creador del disparador, las cuales pueden incluir cualquier tipo de situación que necesitemos. Por ejemplo, nos puede llevar a modificar en vez de crear un valor nuevo, nos puede mandar a lo que es anular la operación directamente sin dar información al usuario o dándole información, etcétera. Todo va a depender de lo que nosotros hayamos configurado en nuestro disparador. Si nos permite modificar, saca los datos, ingresa los datos nuevos. Si nos manda a anular, simplemente salimos del sistema. Y así las posibilidades son tan amplias como la imaginación de la persona que quiera hacer las diversas automatizaciones. Por ejemplo, podemos crear también uno que ya no con before, vamos a cambiarlo con un after. Vamos a cambiarlo de before a after. Ay, ya va, que no, se me olvida quitar la borra. After. Podemos crear una situación, por ejemplo, donde dentro de una tienda, cada vez que se registre una compra, se vaya guardando en una tabla. Aquí está. Y esa tabla esté vinculada con un disparador. Y entonces ella tenga que, cuando llegue a la cantidad, por ejemplo, de 1000 ventas, o de 10.000 o de 100.000, el número que quieran colocar, vamos a colocar 10.000 porque 1000 es como un poquito, la persona que en ese momento estaba comprando su venta reciba un descuento. Vamos a suponer que le salga gratis la compra por ser el cliente número 1.000.000. 3, 5. Entonces le salga la compra gratis. Eso se puede establecer
mediante un disparador. Y así cualquier tipo de situación que se nos ocurra plantear. Vean que mediante un disparador es mucho más equitativa o más, ¿cómo podríamos decir esto? O sea, evitamos un poco las corrupciones que si ese conteo, esas personas, las va llevando un individuo de manera a mano. Porque él puede decirle a alguien, mira, cuando llegue, y son varias tiendas, no es una sola tienda, por ejemplo, o son varias cajas. Entonces es más difícil que todas lleven el control de cuántas personas han atendido al momento para saber en qué momento exactamente va a haber la venta número 1.000.000. Pero la base de datos internamente sí puede hacerlo de manera muy sencilla. Entonces vemos que en este caso tiene que ser after porque no son los intentos de venta. Si la persona está comprando y de repente se quedó sin dinero y no iba a poder hacer el pago, no se contabiliza como una venta exitosa, sino que se descarta. Entonces aquí va a depender de las condiciones que necesitemos aplicar en ese momento. Y así cualquier otra cosa, por ejemplo un disparador que cuando el alumno tenga un promedio de 18, automáticamente le asigne una beca. Que cuando el alumno no asista al 70% de las clases, automáticamente le mande una notificación de que está perdiendo su curso debido a inasistencias y cualquier otra que ustedes puedan imaginarse. ¿Contestada la pregunta? Profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Profesor, dígame. Hace unos minutos mencionó de pinchar. ¿Quiere decir ingresar a la base de datos por medio de secuencias de SQL? Pinchar. ¿De qué está hablando en ese momento? Creo que de la base de datos, de las secuencias de SQL, que no deberían estar en los códigos. Ah, sí, ahí lo que se está refiriendo a los hackers. Que por ejemplo los hackers tratan de pinchar, ese es un término que usan a veces en cuanto a eso, de pinchar, de romper la base de datos para poder meter esa información o sacar esa información que ellos necesitan. Entonces con lo que es el uso de los procedimientos almacenados, es como que le pusiéramos una coraza a esa base de datos para que no pudiera ser rota, violentada por lo que son este tipo de hackers. Creo que a eso era lo que me refería, si no me equivoco. Ok. Y tiene que ver algo con... he visto en las páginas web que están con HTTP y algunas con HTTPS. ¿De seguridad? Mira, esos son distintos tipos de servidores realmente. Unos son una tecnología un poquito más modernas que otras, pero a final de cuentas para nosotros como usuarios para el usuario final no tienen gran diferencia. Porque recuérdate que a final de cuentas todos esos servidores están conectados entre sí. Bueno, vamos para terminar, si no hay otra pregunta.